A propósito del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, yo soy la psicóloga Viviana Pérez. El día de hoy tenemos el honor de conversar con la doctora Laura Cuevas Aguilera, una destacada mujer mexicana. En esta entrevista vamos a estar abordando un tema de suma importancia y urgencia, la explotación sexual y la trata de personas. Esto nos lleva a enfocarnos en una de las estrategias de prevención y saber cómo identificar las señales de peligro, tanto en nuestro entorno como fuera de nuestro entorno, las acciones que podemos llegar a tomar para combatir este grave problema en la sociedad. A través de la experiencia y el conocimiento, esperamos poder arrojar luz sobre algunas de las medidas necesarias para proteger a las personas más vulnerables, a mujeres, niñas y adolescentes, y poder fortalecer nuestra lucha contra la trata de personas. Ahora, doctora, muchas gracias por estar acá en este espacio. Es un gusto para mí poderla saludar y poder compartir en este momento con usted. ¿Podría explicarnos brevemente qué es la trata de personas y cómo se diferencia de otros tipos de explotación? Muy buenos días a todo su auditorio. Muy buenos días, Viviana, por la invitación. Gracias a todo el grupo de CIMI por invitarme. Para poder responder a esta pregunta, es importante ver el contexto internacional, ver en dónde estamos ubicadas. Una de las problemáticas globales a las que se enfrenta todo el mundo, no nada más México, es la trata de personas. Pero, ¿qué es la trata de personas como usted ahorita me lo indica? Bueno, la trata de personas afecta bienes jurídicos importantes. ¿Cuáles son esos bienes jurídicos? La vida, la dignidad, la libertad de las personas. En ese entendido, nosotros aquí en México tenemos una legislación para efecto de combatir estos delitos. Y esto es importante que las personas lo conozcamos. Es así como para responder esta primera pregunta que usted me hace, ¿cómo explicar la trata de personas? Bueno, dice la normatividad, la ley establece que la trata de personas es toda acción dolosa. ¿Para qué? Para que una o varias personas capten, enganchen, transporten, transfieran, retengan, entreguen, reciban o alojen a una o varias personas con unos fines. ¿Cuáles son esos fines? La explotación. La ley nos establece cuáles son esas formas de explotación. No nada más es una, son 11 formas de explotación. Estas formas de explotación van a ser la esclavitud, la condición de siervo, prostitución u otras formas de explotación, la explotación laboral, el trabajo forzado, la mendicidad forzada, la utilización de menores en actividades ilícitas, la adopción ilegal, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos Mm. y la experimentación biomédica. Estas son las 11 formas de explotación que muchas veces la están teniendo las personas y no saben que se encuentran en esta condición. Recordemos que la trata de personas es un delito grave y tiene una sanción desde los 5 años hasta los 40 años de prisión. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchas gracias. Es muy valioso lo que nos está comentando y bueno, por lo que nos dice, son 11 tipos diferentes de trata de personas o de modalidades en las que se puede presentar. Muy bien, ahora compártanos un poco más, ¿cuáles son las señales de alerta que podrían indicar que alguien se encuentra en riesgo de ser víctima de trata de personas? Bueno, aquí, ¿cuáles son las señales de alerta? Yo lo quisiera diferenciar en dos rubros: factores a nivel individual y factores estructurales. ¿A qué me refiero? Cuando una persona está aventando señales de falta de amor, baja autoestima, que no tiene autocontrol en sus emociones, que tiene bajos
niveles deficientes de educación, porque también hay personas que están educadas, que han tenido una instrucción y son captadas y enganchadas para la trata. Falta de información, la pobreza, las carencias económicas, las personas con discapacidad, hogares con numerosos miembros o hacinamiento, en donde las personas quieren huir, hogares con presencia de violencia doméstica, hogares con presencia de discriminación y violencia por el género y sobre todo las adicciones. Estos son los factores a nivel individual que cada persona puede ser vulnerable y captada por esos tratantes. Ahora bien, ¿cuáles son los factores estructurales para que una persona sea vulnerable ante estos hechos, ante estos delitos? La falta de oportunidades de un empleo digno, las políticas económicas como retiro de programas de apoyo al campo, a las familias, la inflación, la urbanización creciente y la migración. Existen poblados en México donde ya no hay hombres, solamente hay mujeres. ¿Por qué? Porque migran. Hay poblados donde solamente hay menores de edad con las abuelitas, los abuelitos, porque las madres y los padres migran. Otro factor estructural, estamos hablando de ese fomento al turismo sexual y alta demanda por personas de servicio doméstico, de trabajadores del campo, la agricultura, la industria. También están captando a esas personas. El ambiente de discriminación racial y de género, por supuesto que es otro factor estructural, esa discriminación. La falta de eficacia por parte de las autoridades investigadoras, la existencia de redes de trata de personas con métodos de reclutamiento muy sofisticados, ¿eh? Y estoy hablando de qué? De la ciberdelincuencia, de la inteligencia artificial, del robo de identidad. Esos son las redes de tráfico de personas que no nos damos cuenta, pero existen en la red. Otro factor estructural es la desconfianza en las instituciones. No tenemos confianza en nuestras instituciones para ir a denunciar. Otro factor estructural es la falta de redes de apoyo. No hay redes de apoyo. Las políticas migratorias que limitan las oportunidades de migración legal. Y un último factor, y creo que es de los más relevantes, la corrupción. Son factores externos, factores estructurales que fomentan, permiten y aceptan la trata de personas. Qué interesante y valioso lo que nos está compartiendo, doctora. Y bueno, siguiendo con esta misma línea de la conversación, quisiera que nos comentara un poco qué recomendaciones daría a las personas para poder identificar y reportar situaciones sospechosas en su entorno cercano. Bueno, yo para responder esta pregunta, me gustaría primero abordar 3 etapas importantes que se dan en la trata de personas. ¿Cuáles son estas etapas? La primera etapa, la captación. Los delincuentes utilizan muchos métodos para obligar o engañar a las personas a las que quieren convertir en víctimas de trata. En algunos casos, las personas son objeto de rapto o asalto, pero en otras se les ofrece un buen trabajo, se les ofrecen oportunidades atractivas que no existen en realidad y que las obligan a aceptar esas condiciones de trabajo y de vida para efecto de qué? De ser explotadas. Esa es la primera etapa de la trata de personas, la captación. Segunda etapa, el transporte. Muchas veces se transporta a las personas, a las víctimas por tierra, por mar, por aire, de manera abierta o encubierta. En grupos, los pueden transportar en grupos o individualmente, por medios públicos o privados. Las víctimas de trata
pueden ser transportadas a través de los cruces fronterizos, porque recordemos que la trata de personas es transnacional. No solamente se da en un lugar específico, es transnacional. Y la tercera etapa, ¿cuál es? La explotación. Los tratantes obligan a las víctimas a hacer alguna actividad como tener relaciones sexuales o ser objeto de agresiones sexuales, trabajar en lugares como fábricas, restaurantes, granjas, plantas, minas, hogares, sin derecho a descansar o sin la opción de renunciar a ese trabajo. Les dicen, te vamos a extraer un órgano, te vamos a dar dinero. Eso también es trata de personas. En otras ocasiones, mendigar. Esa es otra forma de explotación con los niños, con los adultos, con las personas discapacitadas. En ocasiones, captan a niños para involucrarlos en la delincuencia organizada y convertirlos en transportadores de armas, de droga, convertirlos en niños soldados. Contraer matrimonio. Hay muchas etnias, culturas, que está permitido el matrimonio de niñas con adultos. Esto es trata de personas. Aquí está tipificado en trata de personas. No quise dejar de pasar estas tres etapas tan importantes para pasar a dar respuesta a la pregunta que me hace. ¿Qué recomendaciones daría para a las personas para identificar y reportar estas situaciones? Bueno, la primera es establecer una relación de confianza con la persona, porque nosotros debemos de observar, escuchar, no juzgar, creer su dicho, porque muchas veces no le creemos a la persona lo que nos está diciendo. No saben esas personas cómo comunicarnos lo que les está pasando. Y ellas en un segundo confían en nosotras y nosotros posiblemente seamos la única posibilidad de ayuda que ellas tengan. Lo primero que tenemos que hacer es sacarlas de esa situación de riesgo. Eso es lo primero. Segunda recomendación que yo daría es identificar a las personas que rodean a esa posible víctima. Muchas veces los tratantes o las tratantes, porque también participan mujeres, se ganan la confianza de la familia, les empiezan a dar, mira, te traigo 500 pesos, es que te quiero mucho, es que quiero mucho a tu hija, quiero mucho a tu hijo, y mira, me quiero casar con ella, me la voy a llevar a Sinaloa, me la voy a llevar a Chihuahua, y allá vamos a casarnos y vamos a estar muy bien. Eso es, hay que verificar quién está alrededor de nuestras personas vulnerables. Tercera recomendación, vamos siempre a salvaguardar la integridad física de la persona. Tenemos que observar si nosotros vemos algunos indicios, golpes, sumisión, tenemos que proteger a esa persona y sobre todo proteger su privacidad, su nombre, su identidad. No tenemos que divulgarlo. Otra recomendación que yo daría es dar aviso a las autoridades. Nosotros no podemos ser omisos. Debemos de dar información a la autoridad competente de que se está cometiendo posiblemente este delito, porque no son aislados, siempre conllevan un grupo de personas. Cuando vayamos a la autoridad, tenemos que dar toda la información que tengamos porque es indispensable para la autoridad. Hay que decirlo directamente y explicar por qué de nuestras sospechas, por qué esa persona puede estar en riesgo. Estas serían mis principales recomendaciones para Todo es muy identificar. valioso.
Todo es muy valioso, doctora. Muchas gracias por estar compartiendo estos puntos que van a ser de gran utilidad para todas las personas que escuchan nuestros contenidos y que quieren informarse un poquito más acerca de este tema. Quisiera un poco, retomando el tema del impacto que tiene la problemática, y que nos platicara más acerca de cuáles son los desafíos a los que se enfrenta una persona sobreviviente de trata, sobre Bueno, todo para reintegrarse a la sociedad. fíjese que esta pregunta es muy ambigua, es muy complicada, quiero manifestarlo así. ¿Por qué? Porque es posible que la víctima de trata de personas padezca un trauma. Desde ahí empezamos a tener cierta complejidad en el tema. Pero este desafío que enfrentan las personas va a ser superar ese trauma. Segundo, generar confianza en sí misma. ¿Por qué? Porque nos quitan la identidad cuando estamos en ese delito. Respetar nuestra dignidad como personas, no como cosas, porque en los delitos de trata nos convertimos en cosas, nos cosificamos. Entonces, tenemos que respetar nuestra dignidad. No estigmatizarnos, ¿eh? No debemos de estigmatizarnos y mucho menos revictimizarnos. Eso es lo que tenemos que evitar. Nuestros desafíos en nuestra persona, las personas que somos víctimas de trata de personas, debemos de tener esto en cuenta. Generar nuestra confianza, nuestra autoestima y no cosificarnos. Y ya después, en un segundo plano, viene conocer nuestros derechos. Las personas de trata de personas debemos de saber cuáles son nuestros derechos y nuestras necesidades. Muchas veces la autoridad dice, te voy a dar A, B, C, D, E. Oiga, pero eso yo no lo necesito. Yo requiero esto. Yo requiero un trabajo. Yo requiero una casa. Yo requiero salir adelante. Esas son sus necesidades que en principio debe de identificar la persona. Otro desafío, encontrar trabajo. Parece muy sencillo, pero ¿cómo encuentro trabajo si desde los 16 años lo único que me han enseñado es la explotación? ¿Cómo yo tengo la confianza de ir a pedir a una fábrica trabajo si ahí es donde me tenían guardada? ¿Cómo yo voy? ¿Cómo yo pido trabajo? ¿Cómo encuentro un trabajo? Otro desafío es la persona se pueda adaptar a la protección, asistencia y atención integral que el Estado ofrece, cualquier Estado, no hablo del mexicano nada más, cualquier Estado ofrece medidas de asistencia, de protección y de atención en refugios. ¿Realmente la persona víctima quiere estar en un refugio? ¿Quiere estar guardada o quiere buscar un trabajo y subsistir? Esa es una decisión de la persona. ¿Por qué? Porque me tengo que adaptar a un albergue, a un lugar de protección. ¿Para qué? Para recuperarme, para rehabilitarme y para resocializar. La resocialización se da afuera, no al interior de un lugar. Tiene muchas complejidades, por eso yo le decía que es complejo la respuesta. En otras partes nos dicen, o aquí en México nos dicen, ¿sabes qué? Una de los desafíos que tenemos es te cambio de identidad. Qué fácil es decir te cambio de identidad. Ya no te vas a llamar Laura, ahora te vas a llamar Patti. Oye, y todo mi antecedente, mi origen, por eso es complicado, es un gran desafío. Otro desafío que yo observo es la aceptación, la resiliencia de esas personas por el hecho vivido. Nosotros como personas que hemos sufrido un evento y que nos ha causado un trauma, debemos de conocer la resiliencia. ¿Pero qué es la resiliencia? Seguir adelante, aceptar lo que nos ha pasado, porque no lo podemos cambiar, y continuar, seguir adelante con la nueva vida, con nuestro nuevo futuro. Y por supuesto, el último desafío, y no quise dejar de mencionarlo, es para las personas que han sufrido estos hechos,
acudir a las audiencias. Es un gran desafío. Nadie quiere ir a las audiencias. Al no ir a las audiencias, al no seguir el proceso penal, ¿qué ocurre? Se empieza a desmoronar el proceso y los tratantes pueden obtener su libertad. Estos son los desafíos. Yo menciono más o menos 9 desafíos que la persona debe de superar. Fíjese, ¿eh? Entonces, es importante que todas nosotras, las que me están escuchando, podamos empezar a identificar hacia dónde quiero decidir mi vida a través de la resiliencia. Muy bien, doctora, es muy valioso lo que nos comente y seguramente así será. Todas y todos quienes escuchamos esta información será de gran utilidad para nuestro día a día. Quiero aprovechar para preguntarle qué importancia tiene la educación y la sensibilización en la prevención de la trata de personas y en el apoyo a las personas sobrevivientes. Bueno, la educación. Aquí, para contestar esta pregunta, yo les quiero mencionar, la educación se da en casa. Vamos a la escuela a aprender una asignatura, pero en casa se educa. En casa nos enseñan a siéntate a la mesa a comer, no hables cuando estés comiendo, no digas groserías. Esa es la educación. Y a la escuela vamos a aprender inglés, vamos a aprender las letras, vamos a aprender francés, vamos a aprender cualquier asignatura, pero la educación se da en casa. Y si en casa tenemos falta de educación, como los factores que mencioné, no hay adicciones, no hay una buena comunicación, tengo una problemática, violencia, es importante que las personas tengan educación en su cuidado personal, en su psique, en sus emociones, en su autocontrol. Es importante esta educación, no nada más en lo particular, sino también en lo social. ¿Para qué? Para prevenir que podamos ser víctimas de trata de personas. También usted me pregunta qué importancia tiene la sensibilización. Bueno, la sensibilización es la parte más importante, sobre todo en la prevención. La prevención es la etapa más importante para evitar la comisión de este delito. Si yo prevengo que se cometan, que mis niñas, niños, adolescentes tengan autocuidado, tengan amor, se va a ir previniendo este delito. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? A través de estas cápsulas de difusión y de capacitación en el tema. Por eso es importante la educación y la sensibilización para poder prevenir antes de que ocurra el evento. Y por último, nosotros tenemos que apoyar a las personas sobrevivientes, ayudarlas a que se conviertan en ¿qué? En replicadoras de la prevención de la trata de personas. Todas las personas que han tenido y que han sufrido estos eventos pueden ser replicadoras para prevenir que se cometan otros delitos. Muy bien, doctora. Una última pregunta. Todo lo que nos ha compartido es de gran utilidad y no quisiera concluir esta plática con usted tan interesante sin preguntar cuál es el mensaje que a usted le gustaría transmitir a las personas sobrevivientes de trata de personas que están luchando para construir sus vidas en el día a día. Bueno, lo primero que quisiera mencionar es sean resilientes. Es lo primero que tenemos que hacer, ser resilientes. El mensaje que me gustaría transmitir es formen redes de apoyo con otras personas que han tenido situaciones similares. Que su relato sirva para otras personas de lo que se puede prevenir. Se apoyan en especialistas en el tema. No es sencillo el tema. Hay que apoyarnos de quien tiene información. Se informen y se documenten de lo que significa la trata de personas.
Y el mensaje que me gustaría dar lo dijo Mario Benedetti. Un día le contarán a la gente de cómo saliste de aquel océano cuando ni siquiera sabías nadar. No se rindan jamás. Sigan adelante. Doctora Laura Cuevas, muchas gracias por haber estado en este espacio con todos y con todas para compartir su conocimiento y su experiencia. Es de gran valor sus palabras, todo lo que nos ha venido a decir el día de hoy. Esto será escuchado por muchas personas que posiblemente pudieran estar en alguna situación de riesgo o ser sobrevivientes de trata. Lo que queremos es que todo este mensaje pueda llegar a todas esas personas. Un poco en resumen, el día de hoy estuvimos platicando varios puntos tan esenciales, por ejemplo, 11 tipos de trata que pueden existir, tres fases por las que pasa la trata, que es la captación, el traslado, la explotación. Sabemos que la trata de personas no necesariamente se da por parte de hombres, también pueden haber involucradas mujeres. Sabemos también que la trata de personas es esta que se considera cuando otra gente, otras personas son atraídas por medio de engaños para obtener un empleo, para casarse y posteriormente son trasladadas de un lugar a otro con fines de explotación, ya sea sexual o laboral, porque sabemos que la trata no solo se enfoca en las agresiones sexuales o en la violencia sexual. El tratante no siempre va a ser un hombre, ya lo sabemos, puede ser una mujer y también puede ser alguien dentro de la familia o dentro del círculo de confianza de la persona. Es común vincular a la trata de personas con la prostitución o llegarlas a confundir. Sin embargo, la prostitución no tiene que ver solamente con la explotación sexual. Estamos hablando de dos prácticas distintas. Para que sea considerada prostitución, la persona tiene que decidir voluntariamente ejercerla. Si no es así, entonces hablamos de otro tipo de práctica. Es un tema que nos daría para platicar muchas otras ocasiones, doctora. Esperamos no sea la única vez que la tengamos acá de visita y que podamos platicar en otras ocasiones con usted, ya que este tema es de vital importancia para cuidar de la salud física, la salud mental, la salud sexual y la salud en la sociedad en general. Le agradezco por haber estado en este espacio y agradezco también a todas las personas que nos están escuchando. Este contenido lo van a poder estar reproduciendo en nuestras redes sociales, el cual queda grabado por si es necesario que lo quieran compartir con alguna otra persona. Que tenga un excelente día, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto.